Bueno, buenas tardes. Bueno, pues un gusto estar otra vez por aquí. Bonsoir. Un gusto estar otra vez por aquí. C'est un plaisir d'être à nouveau ici Está parmi dormida vous. la traductora hoy, hay que No. darle... Bueno, la Ça verdad va. que ha sido un viaje muy bendecido On a vécu un voyage très béni. y bueno, pues Dios ha estado con nosotros como siempre, ¿no? Le Seigneur a été avec nous, comme El toujours. Señor no nos deja nunca, está con nosotros. Il ne nous abandonne pas jamais. La palabra dice que hasta el fin de los días. Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Y esta es la confianza que tenemos, Et c'est ça notre confiance, la notre seguridad assurance que Cristo ha puesto en nuestros corazones, que Christ a placé dans nos cœurs, que Él está con su pueblo. qu'il est avec son peuple. Si Él no estuviera con nosotros, S'il ne serait pas avec nous, nada tendría sentido. il n'y aura pas un sens No tendría de sentido vivre. nuestro servicio, Notre service, ça servira à la rien. entrega, Le service, todo lo que ce hacemos qu'on fait, solamente cobra propósito en Él. a de la valeur qui est en lui. Por eso los cristianos ya no buscamos lo que es nuestro, C'est pour ça que les chrétiens, nous ne cherchons pas ce qui ni nous buscamos appartient, nuestra propia à nous, gloria, ni nos intérêts, ni Buscamos notre la gloria propre de Dios. gloire, sinon nous cherchons Dieu. que es lo que nos interesa. C'est ça En ce qui realidad, est ¿no? important de vrai. Agradar a aquel que dio su vida por nosotros Faire plaisir à celui qui s'est donné pour y nos nous limpió con su et sangre. qui nous a purifiés Y lo que Él ha avec son depositado sang. en nuestro Et interior es ce muy qu'il nous especial. a donné, Por eso queremos que c'est otras quelque chose de personas bon. también conozcan lo C'est que pour nosotros ça que nous conocemos. voulons que les autres puissent connaître ce que nous connaissons. Porque cuando Cristo llena tu corazón, Car quand Christ comble nos vies, no necesitas irte a buscar novias del mundo, on n'a pas besoin de chercher des choses ailleurs. no necesitas irte al mundo a saciar tu On n'a corazón, pas besoin d'aller au monde porque pour Cristo rassasier nos vies. llena nuestro corazón. Car Christ comble, ¿Os rassasie acordáis nos vies. en el último día de la Nos cœurs. fiesta, Si vous vous souvenez, les derniers jours de la en fête, Juan 7, dans l'évangile de Jesús Jean, dejó que todo chapitre pasara. 7, il a tout laissé passer. que coman, que beban, Les gens avaient que pase mangé, todo lo que tienen avaient que bu. hacer. Dice que en el último día de la Mais fiesta, dans les derniers jours de la fête, Jesús se puso en pie Jésus s'est mis debout y dijo, et il a dit, si alguno tiene sed, si quelqu'un a soif, venga a mí y qu'il beba. vienne à moi et qu'il boit. Dice, y del corazón del que cree en Et mí du cœur de celui qui croit en moi, brotarán ríos de agua vont viva. jaillir. Y esto lo Jesús dijo lo dando a vivo. entender Il a dit ça en nous faisant comprendre del espíritu que ellos recibirían después. le Saint-Esprit Y de esto qu'il allait quiero hablar en recevoir esta après. tarde, del Espíritu Santo. Et c'est ça ce que je veux parler cet après-midi du Jesús Saint-Esprit. decía Jésus a que dit serían como ríos de agua viva en nuestro interior, que ça sera comme des sources d'eau vivante dans notre que intérieur, iba a refrescar nuestra qui allait alma. rafraîchir nos âmes. Y pues Notre quiero âme. hablar hoy del Espíritu Santo, de la J'aimerais bien necesidad parler del du Espíritu Saint-Esprit, Santo, ¿no? Y que sobre du todo besoin que nous avons du Saint-Esprit. he titulado en este mensaje el Espíritu Santo J'ai nommé morando, viviendo le Saint-Esprit qui habite en el creyente. dans la personne qui croit. Porque esto no ha sido siempre así. Parce que ça n'était pas le cas tout le temps. En el antiguo pacto Dans l'ancienne alliance, sabemos que el Espíritu Santo le Saint-Esprit venía venait sobre reyes, sur des rois, sobre los jueces, sur des juges, sobre algunos artesanos también, sur ahora lo vamos quelqu'un a leer, des artisans, sobre des todo artisans, sobre algunas personas escogidas, sur quelqu'un des personnes qui avaient été choisies. ¿no? Entonces el Espíritu Santo venía, Le Saint-Esprit venait, hacía su trabajo, il faisait son travail dans un moment précis. pero ahora en el nuevo pacto, Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, ahora en Cristo Jesús, en Jésus-Christ, todo aquel que es nacido de nuevo toutes les personnes qui ont né à nouveau tiene el Espíritu Santo morando en él, le viviendo en él, Saint-Esprit qui habite en nous. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. capacitándonos Ils nous rend capables para poder andar en nueva vida y pour ser pouvoir testimonio, marcher dans une nouveauté de vie et être un témoin. ¿no? A veces pensamos que, Parfois- claro, necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra, pero en realidad, ¿cuál es la obra que debemos de hacer On como pense qu'on a besoin cristianos? du Saint-Esprit pour faire Si un no es- travail, mais quelle est l'œuvre? Si no es vivir la Sinon palabra, que vivre dans vivir la parole, obedientes vivre en étant y llevar el obéissant Evangelio. et pouvoir porter l'évangile. Para esto C'est pour ça necesitamos c'est el là Espíritu Santo en nuestras vidas, que nous avons besoin du Saint-Esprit para dans ser nos vies, obedientes, pour être obéissants, para ser fieles pour être y fidèles para poder vivir en et victoria. pour pouvoir vivre en victoire. Entonces, ahora toda persona que ha nacido de Donc, nuevo
Maintenant, toutes les personnes qui ont né à nouveau, que ha sido limpia por la sangre del qui Cordero, ont été purifiées par le sang de l'agneau, ahora de Dieu, somos templo del Espíritu nous Santo, sommes como hablaba el un apóstol temple, Pablo. le temple du Saint-Esprit, comme Dice, disait o l'apôtre Paul. ignoráis Est-ce que vous ignorez que sois el templo de que Dios, vous êtes le temple de Dieu, que el Espíritu Santo que le Saint-Esprit vive en vosotros? habite en vous? Dice, porque habéis sido Parce que comprados a vous gran avez precio. été rachetés à un grand prix. Glorificad pues a Dios Glorifiez donc en Dieu vuestro cuerpo dans vos corps, y en vuestro espíritu, dans votre esprit, los cuales son de Dios. car ils appartiennent à Dieu. Él nos ha redimido, Il nous a rachetés, nos ha comprado para il sí nous a achetés pour lui. y ahora mismo ha depositado su Hermano, Espíritu Santo en nosotros. Il nous a donné son Saint-Esprit. Entonces, esto es un privilegio que C'est un antiguamente los Qu'à antiguos no l'époque, no à lo tenían. l'époque, il n'avait pas. Solamente era sobre unos cuantos. C'était que sur de certaines Cuando fue personnes, anunciado que Jesús iba a venir, quand a été annoncé que Jésus allait venir, y si su nombre será llamado Emmanuel, que es son nom sera appelé Emmanuel, que ça veut Dios dire con nosotros. Dieu avec nous. Pero el Espíritu Santo Mais le Saint-Esprit, es Dios en ça veut dire nosotros, Dieu en nous, viviendo dentro de Dieu qui nosotros. habite en nous. Y esto es una garantía, Ça, c'est une assurance que tú como cristiano, que toi, en tant que chrétien, vayas donde vayas, là où tu iras, tú vas a tener la victoria. tu vas avoir la victoire. Y ahora me viene al corazón cuando Et Pablo y maintenant, Silas los ça meten en vient à la mon cœur cárcel, quand Paul et Silas sont allés en prison, en el sitio más oscuro de la à cárcel, l'endroit au plus profond. pero ellos tenían ese Plus espíritu y obscur. empezaron a cantar y Mais eux, empezaron ils a ont buscar a Dios, commencé à chanter, à louer l'Éternel. y ni los barrotes pudieron con el propósito de Dios. Lo que había en ellos era más fuerte Ce qu'il y avait en haut, c'était beaucoup plus fort que la imposición de los incarcéré. hombres de encerrarles para que no hablara la palabra. Que la imposición de los hombres Oui. de encerrarle para que no hablara la palabra. C'était beaucoup plus fort ce qu'il y avait en haut que ce qu'ils voulaient faire. Bueno, sabemos que están Dios Padre, Nous savons qui est Dieu Père, Dios Hijo Dieu Fils y Dios Espíritu et Santo. Dieu Saint-Esprit. Los tres son uno. Les trois personnes Hoy vamos sont a un. hablar de la tercera persona de la On va Trinidad, el parler Espíritu de la Santo, troisième personne de la Trinité, du y Saint-Esprit. cogiendo base en la Biblia y en la confesión de fe que On a tenemos eu en la les Iglesia, fondements, bien sûr, dans l'Église, he dans, apuntado dans la Bible. Et dans, acerca de la Trinidad, tu peux aller un peu plus sí, loin. acerca de la Trinidad, On va parler par rapport à la Trinité. un Dans solo la Dios confession de foi, il y a un seul Dieu que se revela qui se en révèle tres personas. en trois personnes. Dios Dieu existe existe eternamente éternellement en tres personas. en trois personnes. Plural en número, Il est pluriel en nombre, pero uno en mais il esencia est qu'un y en seul naturaleza. personne dans son essence et dans sa nature. Esto es un misterio. Ça, c'est un mystère. Dice, las tres personas son plenamente divinas. Les trois personnes sont divines, Sin embargo, son un mais solo Dios. ils sont qu'un seul Dieu. Están tan completamente unidas que forman Ils sont parte tellement unis del único Dios verdadero. qu'ils sont les seuls dieux véritables. Esto es un misterio. Ça, c'est un mystère. Tres personas Trois personnes en uno, un solo qui Dios. sont un seul No Dieu. hay tres dioses. Il n'y a pas trois dieux. Eso es una herejía. Hay un Dios Non, il n'y a qu'un seul Dieu que se revela en tres qui se personas. révèle en trois personnes. Y como tantas cosas de la Et Escritura, comme autant de choses qui sont dans l'Écriture. a veces hay cosas que no podemos Parfois, il y a des explicarlas choses porque son qu'on ne peut pas misterios. comprendre car sont des mystères. ¿No? Y hay cosas que sí nos han sido reveladas, Il y a las des podemos choses qui nous explicar, ont las été podemos hablar, révélées. pero hay otras cosas Il y a que des no autres podemos que no. explicarlas. Dios ha On ne peut dicho pas que les es así exprimer. Le Seigneur a dit que c'est comme ça y así es. et on les croit Vamos a comme ça. empezar en el libro de Éxodo, On capítulo va commencer dans 31, le livre d'Exode, y chapitre vamos a hablar 31. de dos artesanos On va parler de 12 que fueron llamados artisans a hacer la obra del tabernáculo. qui ont été appelés à faire l'œuvre du tabernacle. Es Bezalel y Aholiab, Exode, quoi? 31, Chapitre 31, verset versículo 1. 1, s'il vous plaît. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a En Bezalel, français, va être affiché tout le temps. hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, versículo 3, y lo he llenado Versets 2 et 3 aussi. del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor.
Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en Verset el ánimo 6 de todo aussi. sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Para que hagan todo lo que he Pour qu'il mandado. fasse tout ce que Versículo j'ai 7. t'ai ordonné. El Verset tabernáculo 7. de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, versículo 11, el aceite de la Verset unción, 11. el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Bueno, está hablando de dos artesanos Il parlait de 12 artisans que dans les tenían que versets edificar el 2 santuario qui devaient bâtir, édifier junto con les todos sus sanctuaires utensilios. avec tous les outils. Y en el versículo 3, Dans le verset 3, el Señor dice le Seigneur que los dit, había llenado de su espíritu verset 3, s'il vous plaît, il dit que le Seigneur leur avait rempli de y l'Esprit de de Dieu su sabiduría, et de sagesse, de su inteligencia d'intelligence en toda ciencia. et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Es decir, fueron llenos de Ça veut parte de dire, ils Dios ont été remplis para poder hacer la obra de a la l'Esprit cual Saint ellos fueron pour encomendados. pouvoir faire ce que le Seigneur leur avait ordonné. A todo cristiano Tout le chrétien se le ha encomendado una obra nous a été commandé une œuvre à faire, y es predicar el Evangelio c'est-à-dire prêcher y es l'évangile, ser testimonio. être un témoin. ¿Os acordáis a los Vous vous discípulos? rappelez, les disciples, Quedaos en ils Jerusalén ont dit restez en hasta que Jérusalem recibáis el poder de lo jusqu'à alto que vous allez recevoir le pouvoir y de nous. saldréis a dar Et testimonio après, vous sortirez à donner votre de témoignage. mí. Bueno, he apuntado aquí también, el Espíritu Santo venía en el Antiguo Le Testamento Saint-Esprit venait dans l'Ancienne Alliance para capacitar, pour rendre capable, para influir pour influencier y para obrar et pour agir a través de algunas personas. à travers certaines personnes. Algunas personas, quédate Certaines con esto. personnes. Il faut rester avec ça. Hoy en día Aujourd'hui es sobre todos. et surtout, Aquellos que Pas- creen en el nombre de pas sur Jesús certaines personnes, mais pour toutes les personnes qui y croient reciben et qui a reçoivent Jesucristo en su corazón, Jésus-Christ dans leur cœur, tienen la garantía del ont Espíritu Santo en su l'assurance vida. du Saint-Esprit dans leur vie. Bueno, quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo On va aller à l'évangile de 14. Jean, chapitre 14. versículo 15. Verset 15. Aquí en el cabezamiento dice la obra del Espíritu Santo. Dans les titres, il dit l'œuvre du Saint-Esprit. Y esto que vamos a leer ahora Ce qu'on va lire, son palabras de Jesús. c'est des paroles que Jésus avait dit. Versículo 15. Verset 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, en estos 3 versículos Dans ces 3 versets, hay mucha riqueza il y para a nuestra beaucoup de vida. richesses pour nos vies. Una es que Jesús decía, si me amáis, La première, c'est que Jésus a dit, si vous m'aimez, guardad mis mandamientos. gardez mes commandements. No es cuestión de decir que amamos a Dios y luego vivir en On ne peut pas dire que desobediencia. nous aimons Dieu et Si après nous m'amáis, vivons à notre manière. Guardad mis mandamientos. En el Sinon, qui dit, si vous versículo m'aimez, 16 gardez mes commandements. Verset dice, y 16 yo, dit, et moi, Jesús, Jésus, rogaré al Padre je prierai le para que Père os dé otro et il consolador. vous donnera un autre consolateur. Aquí la palabra consolador, aquí, La parole, le mot consolateur, en el original, dans son origine, en el griego, dans les Grecs, quiere decir paracletos. ça veut dire parakletos. Lo he buscado en el diccionario y pone que alguien Quelqu'un, ça veut dire al lado quelqu'un nuestro à côté de nous, para à notre ayudar, côté, pour nous aider. nos enseñará, nos Pour guiará, nos enseñer, nos ayudará, pour nous guider, intercederá que priera por nosotros. por Pero nous. quiere decir en el griego alguien Ça veut dire al lado quelqu'un nuestro à côté de siempre. nous, toujours.
alguien contigo. quelqu'un avec toi. Esto toujours. quiere decir consolador Ça veut dire en el consolateur griego, ¿no? en grec. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento fue Le escrito en Nouveau griego. Testament a été écrit en grec. Entonces esto quiere decir Grec. Grec. uno que está a tu lado para Quelqu'un qui est à ton siempre, para côté ayudarte, Toujours. para sostenerte pour t'aider, pour te y para soutenir, influenciar en tu pour vida. influencer ta vie. Versículo 17 Verset 17. dice, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, Verset 17. porque no le ve L'esprit de vérité que le monde ne peut ni le recevoir conoce. parce La- qu'il ne le voit point et ne le connaît La point. persona que no ha nacido de nuevo La personne qui n'est pas née à nouveau, no sabe de qué estamos, no entiende, il ne sait pas de ce qu'on parle. no ve Il ne voit ni pas, conoce al il Espíritu ne connaît Santo pas le Saint-Esprit porque aún le está vedado, car il est aveugle. no ve, Il ne voit pas. sus ojos no han sido abiertos Ses yeux n'étaient pas encore para que ouverts puedan ver pour las voir realidades la espirituales del reino. réalité spirituelle. Necesitan un toque de Dios. Ils ont besoin de... Pero en el versículo Dieu. 17 acabando dice, los del mundo no lo Mais ven, la fin du verset 17, dice, pero vosotros, il dit, mais vous, los cristianos, les chrétiens, lo conocéis, vous les connaissez, porque mora car il demeure con vosotros avec vous y estará, et il sera ¿dónde dice? en vous. En vosotros, Il sera en vous, dentro de vosotros, dans votre con intérieur, nosotros, avec nous, con la iglesia avec l'Église, y dentro de cada mais aussi cristiano, de cada en creyente. nous, dans chaque El chrétien. Espíritu Santo es Dios Le en nosotros, Saint-Esprit como est Dieu decíamos, en ¿no? nous. Versículo 18, no os Verset dejaré huérfanos, 18. vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo 19. estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la Verset palabra que 24. habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, y aquí Jesús lo está hablando de una manera muy clara y muy sencilla. Ici, Jésus nous parle d'une manière très simple et très claire. Dice, os he dicho estas cosas Je vous ai dit ces choses estando con vosotros, en étant avec vous, pero cuando ya no esté con vosotros, mais quand je ne serai pas parmi vous, el Espíritu Santo, l'Esprit Saint, el Consolador, le Consolateur, a quien el Padre enviará que le Père enverra en el en nombre mon de nom, Jesús, dice, Él os enseñará todas las vous cosas enseignera toutes choses y os recordará et vous rappellera todo lo que yo os he dicho. tout ce que je vous ai dit. O sea, podemos ver que el Espíritu Santo nos recuerda Nous pouvons voir que le Saint-Esprit nous rappelle lo que Jesús ha dicho. tout ce que Jésus a dit. Trae a la memoria Il nous rappelle las à notre palabras mémoire de Cristo. les paroles de Tenemos un Christ. canto, Nous avons un chant qui dit, Consolador, Consolateur, recuérdanos las palabras de rappelle-moi Cristo. les paroles de Christ. Entonces Él nos revela su Il nous palabra. révèle sa parole. Abre la Ouvre puerta, la porte, abre il nuestro ouvre la entendimiento, porte de notre compréhension, ilumina nuestro de entendimiento notre intelligence, para que podamos ver los tesoros afin que hay qu'on puisse dentro de su voir palabra. les richesses de sa parole. Esto hace el Espíritu Santo. C'est ça ce que fait le Dice, y Saint-Esprit. Él os enseñará todas las cosas. Il vous enseignera toutes choses. Podemos quedarnos con esto, todas Nous las pouvons cosas. rester avec ça, toutes choses. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. conocéis. Versículo 17. Car il habite en vous et il sera en Bueno, vous. quiero ir a Juan 15, un poco más adelante, versículo 26. Jean chapitre 15, verset 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí otra vez está hablando À Cristo, nouveau, Christ parle ici. el Espíritu de la verdad, L'esprit de vérité el cual procede del Padre, qui vient du Père, Él dará il testimonio de mí. rendra témoignage de moi.
Él dará testimonio de mí. Il rendra témoignage de moi. También el Espíritu Santo Aussi le Saint-Esprit da testimonio rend de témoignage un Cristo crucificado, d'un Christ ¿no? Y crucifié. para que una persona se convierta, Pour qu'une personne soit convertie, sabemos que la obra del Espíritu nous savons Santo que l'œuvre du Saint-Esprit tiene que ser hecha. est nécessaire. Y Él recuerda las palabras de Cristo. Il rappelle les paroles de Él Christ. da Il testimonio rend témoignage acerca de Jesús. Él par hace rapport la à obra en Christ. las Il personas, fait l'œuvre dans les personnes convenciendo en y trayendo convicción de convaincu pecado en los corazones. Sin de esto pécher les es, personnes. sin esto es imposible. Sans celui-ci, Pero para sans los ça, c'est cristianos- impossible. Mais pour les chrétiens, Es llamado el Espíritu de la verdad on l'appelle l'esprit de y vérité. Él nos guía a toda la verdad. Il nous guide à toute vérité. Entonces, el Espíritu Santo Le Saint-Esprit pone en nosotros place en nous. el vivir una vida en la verdad, en la obediencia. Il nous donne le désir, le pouvoir de vivre en obéissance. Y date cuenta que nos guiará a toda la verdad. Il nous guidera à toute vérité. O sea, el Espíritu Santo siempre nos lleva a vivir en la Tout le palabra. temps, il nous amène à vivre dans la parole. El Espíritu Santo no nos lleva a vivir Il ne nous amène experiencias pas à vivre des expériences extrabíblicas, nos lleva a qui ne vivir en sont la pas palabra. bibliques, sinon qu'il nous amène à vivre dans la parole, dans ce que Dieu dit. Alguien decía estos días ahí Quelqu'un a dit ce jour que donde Dios está, que là où tu es, está su palabra. est sa parole. Donde Dios está su Là où palabra. tu es, se trouve sa parole. Y donde está su palabra, Et là où est sa parole, Dios está también. Dieu est là. Muy importante. C'est très El Espíritu important. Santo nos guía Le Saint-Esprit a nous toda la guide verdad, à toute vérité, a vivir en la palabra. à vivre dans la parole. Su palabra es la Sa verdad. parole est la vérité. Entonces esto es importante. Bueno, un poco adelante, Juan 16, versículo 12, Jean 16, chapitre verset 12, aún está hablando a sus discípulos il parle à ses disciples, y les está diciendo, il leur dit, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a Verset toda la 13. verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque Verset tomará de lo 14. mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús les dice, aún tengo mucho Jésus leur dit, que deciros, j'ai encore beaucoup de choses pero à aún no vous dire, tenéis, no podéis sobrellevar lo que mais os vous ne tengo que pouvez pas les decir. porter. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la Mais quand verdad, le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité. dice que no hablará por su propia cuenta, Verset 13, il ne parlera pas de hablará todo lo lui-même, que oyere sinon del Padre. il parlera tout ce qu'il entendra Dice, parler y au os Père. hablará todo lo que oye, dice, Él- y os hará saber Il vous fera savoir las cosas les choses que han de venir. qui vont venir. Nos dará revelación en nuestro Il va nous corazón. révéler dans nos cœurs. Espíritu Santo Le Saint-Esprit alumbrará nuestro entendimiento, nos es- revelará. nous révèle Versículo l'intelligence. 14, Verset 14, Él, lui, con acento en la E, hablando il, del Espíritu en Santo, parlant du Saint-Esprit, Él me glorificará. me glorifiera. Él me glorificará. Il me glorifiera. Muy importante es esto. Très important. Es lo que el Espíritu Santo, C'est ça ce que le Saint-Esprit, por medio de lo que el Espíritu Santo produce en la vida de par la moyen persona, de ce que le Saint-Esprit produit dans la vie des podremos personnes, traer on pourra gloria a Cristo. glorifier Christ. Podremos traer honor a Jesús. On pourra honorer Jésus. Por medio de lo que el Espíritu Par Santo moyen de hace en ce que le nosotros. Saint-Esprit produit en nous. Él me glorificará. Il me glorifiera. No vosotros por Pas vosotros nous, mismos, par nous-mêmes. porque viváis una religión Pas pour vivre une religion. o viváis el Evangelio a vuestra manera. ou No, pour dice vivre que l'évangile à notre el manière. Espíritu Non. Santo Il dit, glorificará. le Saint-Esprit a me Cristo. glorifiera. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versículo 10. verset 10. Dice en el versículo 6, sin embargo hablamos On va sabiduría commencer au verset 6, pardon.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de C'est los 1 príncipes 1 Corinthiens, pas du ciel. de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, Verset 12. hablando de los cristianos, nosotros Parlons des no chrétiens. hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cosas Des que choses ojo no vio, que, ni oído yo, que personne n'a entendu parler, que ni personne a siquiera vu, que même pas aún están en tu corazón. ont monté au cœur de l'homme. Son las cosas que Dios ha C'est les preparado para choses los que que le le Seigneur aman. a préparées pour ceux qui l'aiment. Pero en el versículo 10 Verset 10, dice que Él nos las reveló il nous les a révélés. por el Espíritu, Dieu nous les a porque el révélés par l'Esprit, Espíritu car lo l'Esprit escudriña todo, sonde tout, aún lo profundo même de les Dios. profondeurs de Dieu. Nos las reveló por el Il Espíritu. nous les a révélés par l'Esprit. Y en el versículo 12 Verset 12 dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, nous dit que nous n'avons pas reçu sino el l'Esprit du Espíritu monde, que proviene, mais l'Esprit qui vient que viene de Dios, de Dieu, para que afin entendamos que nous lo que el Señor ya nos ha connaissions concedido. les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Es por el Espíritu que C'est entendemos lo que el par Señor nos ha l'Esprit que nous pouvons concedido. comprendre, nous pouvons savoir ce Y que le aquí Seigneur Pablo nous está a hablando de donné. estas cosas. Les está Paul parle diciendo, ici de ça. el Espíritu Donc, tiene que revelaros, l'Esprit doit vous révéler. el Espíritu tiene que mostraros L'Esprit doit vous y montrer. tiene que enseñaros. Il doit vous enseigner. Bueno, 2 de Corintios, capítulo 1, un poco más adelante, Deuxième versículo Corinthiens. 21. Chapitre 1, verset 21. Dice así, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros Verset 22 corazones. aussi. ¿No? Y aquí Pablo está diciendo Paul ici, que el que nos ungió verset 21, il dit celui qui nous a oint, es el Señor, c'est le Seigneur. ha sido ungido por el Verset Señor. 21, Y en el tu as versículo été oint 22 par le dice Seigneur, et dans le que verset ese mismo 22, Espíritu il nous dit que c'est le même esprit. nos ha sellado, Verset 22, il nous a scellés. nos ha sellado y nos ha dado Il las nous a arras marqués. en nuestros corazones. Il nous a, dans nos cœurs, les arts. Las de arras l'Esprit nous a donné. es una garantía. C'est une assurance. Lo he apuntado aquí. Dice, cuota inicial que garantiza nuestra herencia C'est con notre Cristo. caution initiale qui nous assure notre Herencia, en Christ, héritage. héritage en Christ. Es el anticipo de lo que vamos a tener en mayor cantidad en el futuro. C'est un petit peu de ce qu'on va recevoir à l'avenir. Su presencia y obra en nuestras vidas Sa es una présence promesa de nuestra futura et son herencia y œuvre dans nos recompensa vies eterna. est une promesse de notre héritage dans le ciel. Habrá recompensa eterna, On va recevoir une récompense pero hoy éternelle. las arras, Mais aujourd'hui, la les arts, garantía, l'assurance es el Espíritu que Él ha et le depositado en Saint-Esprit nuestros qui a été corazones. mis dans nos cœurs. En la versión Dios habla hoy, Dans les versions, este versículo Dieu parle aujourd'hui. dice así, Ce verset nous dit nos comme ha ça. marcado con su Il sello nous a marqué avec son tampon. y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo Il a mis dans nos cœurs le Saint-Esprit como garantía en tant qu'assurance de lo que vamos a de recibir. ce on va Una recevoir. garantía Une assurance que un día estaremos en qu'un gloria. jour on sera en gloire. El libro de los Romanos, capítulo 8, versículo Romains, 14, chapitre 8, verset 14. del 14 al 16, Du verset 14 au verset 16. dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de Verset 15. adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Verset 14. estos son hijos de Dios, dice la palabra. Je dis, toutes les personnes qui sont guidées par le El Saint-Esprit Espíritu sont des Santo enfants de Dieu. pone en nuestro corazón Le Saint-Esprit nous conduit vivir en la palabra, par l'Esprit de Dieu. ser guiados por Vivre el dans la Señor. parole, être Y en guidé el versículo 15 par Dieu. Verset dice que 15, no hemos recibido il nous dit que nous n'avons pas reçu un espíritu que nos esclavice un esprit de servitude para vivir en temor. pour être encore dans la crainte. Dice que hemos recibido el Mais espíritu de adopción Vous avez reçu un esprit d'adoption por el cual clamamos a Dios, par lequel nous crions Abba Père. Abba Padre. Abba Père. Y esta palabra, Abba Ce Padre, mot Abba Père habla de la intimidad parle d'une intimité que el Señor quiere tener con sus que le hijos, Seigneur veut avoir avec con ses su enfants, pueblo. désire avoir El avec son espíritu peuple. por el cual clamamos Abba Padre. C'est l'esprit par lequel nous crions Abba Père. Otra cosa que el Espíritu Santo pone en nuestro Une corazón autre chose que le Saint-Esprit también es anhelar el regreso de Jesús. nous donne, c'est désirer le retour de Jésus. Mais dans Anhelar nos cœurs, que Cristo venga, estar con avoir le Cristo. désir que Y Christ esto no lo vamos a retourne. leer, lo leéis en casa si queréis. Esto viene en Vous pouvez le Apocalipsis lire après si 22, vous voulez. 17. Apocalypse 22, 17. 22, chapitre 22, Dice, verset el 17. Espíritu Il dit l'Esprit Y la esposa, et l'épouse, o sea, el Espíritu Santo le Saint-Esprit y la iglesia, et l'Église dicen ven. disent, viens, ¿Dicen bien a quién? à qui? Dicen ven a Jesús. Viens à Jésus. Claman por Viens el à regreso Jésus. de Jesús. Crie pour le retour de Jésus. Dice, y el que oiga diga ven. Et celui content qui dit c'est viens, Y el que diga ven, et celui qui dit bien, dice que beba qui del boit agua que yo le daré de l'eau gratuitamente. que je le donnerai gratuitement. Entonces, el Espíritu L'Esprit y la esposa y et la l'épouse, iglesia l'Église dicen ven, disent, Señor Jesús. viens Seigneur Jésus. Bueno, en el versículo 16 de lo que acabamos de leer, dice Verset que 16. es el mismo Espíritu Des Romains qu'on vient de lire, c'est le même esprit el que da testimonio a qui nuestro espíritu rend témoignage à notre esprit de que somos. que nous sommes Por eso en medio de un mundo des enfants. podrido, C'est pour ça que dans un monde qui est puri, en medio de personas que no son parmi cristianas, des personnes qui ne sont pas croyantes, el Espíritu Santo está le testificando a nuestro Saint-Esprit corazón donne témoignage y dans notre cœur. confirmando Il nous assure, que nosotros vivimos en nous este mundo, affirme que nous vivons pero no somos en de este lui. mundo. Nous vivons dans le monde, mais nous ne appartenons pas au monde. Si has nacido nuevo, Si tu es né à nouveau, vives en este mundo, tu vis dans ce pero monde, ya no tenemos el espíritu del mais mundo nous que n'avons nos pas lleva a vivir en l'esprit du temor. monde qui nous amène à vivre dans la crainte. El que nace de nuevo Les personnes qui naissent à nouveau tiene el espíritu de ont le adopción Saint-Esprit, l'esprit por el d'adoption, cual clamamos par lequel nous crions Abba Padre. Abba Père. Un poco más adelante, Si on capítulo avance, 8, en el mismo capítulo, en el versículo on 26, continue en Romains chapitre 8, dice, verset 26. y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones Verset 27. sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, pues aquí Pablo está Paul hablando ici, il nous parle. de que el Espíritu nos ayuda en Verset nuestra 26 nous dit que debilidad. l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Porque a veces no sabemos cómo orar. Parce que parfois nous ne savons pas quoi demander. A veces Verset no 26. sabemos cómo expresar Parfois nous ne savons pas comment exprimer nuestra necesidad nos delante de besoins Dios. devant Dieu. No sabemos cómo orar. Nous ne savons pas comment prier. Verset 26. No sabemos cómo poner delante de Nous ne Dios savons pas comment placer devant Dieu la verdadera necesidad que hay en nuestra alma. les véritables besoins qu'il y a dans notre âme. Las cosas que hay en nuestro corazón que Les con choses urgencia qu'il y a dans nos tienen cœurs. que ser tratadas, tienen que ser atendidas. Qui ont besoin d'être. Pues dice aquí que el Espíritu Éclairé. Santo Il nous dit ici que le Saint-Esprit, dice que intercede por nosotros con Intercede. gemidos indecibles. pour nous, par des soupirs inexprimables, Es decir, ça veut dire que Él expone que lui, il exprime, delante del Padre il expose devant le Père nuestra verdadera necesidad. nos véritables besoins. El cristiano Les chrétiens está rodeado de debilidad.
est rempli de faiblesses, Por eso vive entouré una de vida en faiblesse. victoria. mais il vit une vie en Como victoire. hablaba Pablo, Comme Paul parlait, contra más débil soy, si je suis plus faible, más fuerte me siento. je me sens beaucoup plus fort. Entonces, es importante Dans sa faiblesse, il était que en fortifié. nuestra debilidad C'est important que dans notre el faiblesse, Señor nos hace fuertes en le Él. Seigneur nous fortifie. No es en nuestra propia Ce capacidad. n'est pas par notre capacité, Esto es importante. c'est très important. Bueno, acabamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo Première 20. Jean, chapitre 2, verset 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito esto como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira Verset procede 21 aussi. de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bueno, esto lo está diciendo en un contexto Ça, il parle dans un contexte, del anticristo, l'antichrist, de falsos maestros, des faux maîtres. porque a veces escuchamos, bueno, no Es que tenéis parfois necesidad de que nadie os On enseñe, entend qu'on n'a pas besoin de que quelqu'un nous enseigne. pero sin embargo el Mais Señor ha puesto a maestros en le la iglesia Señor para que nous nos a enseñen donné la palabra. Des maîtres No dans está hablando de l'église, eso, está hablando des enseignantes dans l'église. en un Il ne parle contexto, pas de ça. en un contexto Il del parle dans un anticristo, contexte de en un contexto l'antichrist, de falsos dans un maestros. contexte de faux Dice que maîtres enseignantes. La unción que vosotros tenéis Il dit que l'onction que vous avez reçue nos ayudará a discernir nous aidera à discerner lo que es verdadero y lo que ce no. qui est véritable. Y es verdad que nos pasa muchas veces, Et parfois, ça nous arrive. ¿verdad? Cuando escuchamos un Parfois, mensaje quand on entend un message que no es de Dios y algo qui que n'est no pas está en la de Biblia, Dieu, qui rápido el n'est pas dans Espíritu la Santo Bible, tout de como suite, que le Saint-Esprit, ¿no? te pone ahí en el corazón. Uy, te suena raro il y a la quelque cosa, ¿no? chose qui nous dit, ça vient pas dans la Bible. Esto no es, ¿no? Esto no es Ça, ça correcto. n'appartient pas à Dieu. Ce Esto n'est es pas lo que hace correct. el Espíritu C'est ça ce Santo qui fait le en Saint-Esprit. nosotros. Y dice que esa unción permanece en Il nosotros, dit que cette onction demeure en nous. ¿no? Permanece, como estamos hablando en esta tarde. No viene y se va, permanece Il vient pas, il part, non. en nosotros Il demeure y nos en da Il nous discernimiento, donne le discernement, ¿no? Que podamos ver qu'on puisse voir y entender. et comprendre. Y esto es muy importante. Ça, c'est très important. Hay personas que se tragan todo lo que Il y a des escuchan y todo lo personnes dan por válido, Qui tous ceux qui entendent, pero disent podemos que c'est bien, preguntarnos si mais esas personas han nacido de nuevo. on peut poser des questions en disant est-ce que ces personnes sont nées à nouveau? Yo me acuerdo de un hombre que habló, Se souviennent une fois que un estuvieron homme en una qui reunión parlait. con pastores, ¿eh? Il Una reunión de avait que pastores c'est une réunion de pasteurs y que, bueno, que el Señor puso que hablar una palabra ahí que a le ellos Seigneur lui a donné une parole à leur donner y que más de la mitad de ellos no habían ni nacido de nuevo, pastores. et qu'à peu près la moitié d'eux, ils n'étaient pas nés à nouveau. Por eso nos habla, ¿no? Ça nous parle. Aquel que ha nacido de nuevo Celui qui est né à nouveau tiene la unción del Santo a en su vida l'onction du Saint y puede dans sa vie discernir et pour discerner todas las cosas. toutes choses. Amén. Amen.